Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras toman forma y los secretos más perturbadores salen a la luz. Hoy les traemos un relato que hará que vean a los personajes de su infancia con otros ojos. ¿Qué pasaría si el amigo que siempre estuvo ahí para ti, el que nunca dejaba de sonreír, decidiera cambiar? Hoy descubrirás la verdadera historia de Pocoyo, pero no el que todos conocemos. Prepárate para sumergirte en una versión macabra, en la que la oscuridad y el misterio se apoderan de su mundo. Así que ajusta tu cinturón, porque este viaje al lado oscuro de la inocencia te dejará pensando dos veces antes de mirar una caricatura. ¿Listos? Vamos a adentrarnos en lo desconocido. En una tranquila tarde soleada, en la que los colores brillaban con una intensidad casi irreal, Pocoyo jugaba con sus amigos. El mundo que habitaba parecía perfecto, un lugar donde todo era felicidad y armonía. Pero algo estaba cambiando en su interior, algo que ni él mismo podía entender. En un rincón de su mente, la constante alegría, la amabilidad y la disposición a hacer felices a todos comenzaban a sentirse como una carga pesada, más que una bendición. Desde que era un pequeño niño de dibujos animados, Pocoyo siempre había sido conocido por su sonrisa contagiosa y su actitud optimista. El sol siempre brillaba en su mundo, y él era el primero en correr para ayudar a sus amigos. Pero recientemente, las cosas no eran tan simples. La misma rutina que antes le resultaba divertida, ahora le parecía vacía, como si fuera un actor repitiendo una escena sin sentido. La felicidad que siempre le había caracterizado comenzó a volverse una máscara que ya no podía soportar. Era tarde en la tarde, cuando Pocoyo se encontraba en su habitación, mirando por la ventana. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, tiñendo la habitación con una tonalidad rojiza. La sonrisa de Pocoyo ya no estaba allí. Su expresión era seria, incluso algo distante. «¿Qué pasa, Pocoyo?», le preguntó el pato, siempre tan entusiasta. «¿Por qué no vienes a jugar? Hoy es un gran día». Pocoyo lo miró sin inmutarse. «No tengo ganas», respondió con una voz que no era la de siempre, suave pero cargada de una tristeza inexplicable. El pato frunció el ceño. «¿No tienes ganas de jugar? Vamos, Pocoyo, todos te necesitamos. No puedes dejar de ser divertido». Pocoyo se levantó lentamente de su cama, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, como si algo lo estuviera llamando, algo oscuro, algo que no podía ver pero que sentía. «Es que ya no me siento como antes. Ya no quiero ser siempre el bueno». La voz de Pocoyo sonaba distante, como si estuviera hablando de alguien más, de un personaje ajeno a él. El pato, confundido, trató de tocarle el hombro, pero Pocoyo se apartó bruscamente, sin mirar a su amigo. «Lo siento, pato. Creo que ya no puedo ser el mismo. Todo lo que hago se siente vacío. La diversión, la alegría, siempre estar allí para los demás, no me hace sentir bien». El pato no entendió, pero antes de que pudiera decir algo más, Pocoyo salió de su habitación sin decir palabra, dejando al pato solo y con el corazón algo encogido. Pocoyo caminaba por la ciudad, pero su mirada estaba perdida. Los colores del mundo, antes brillantes y alegres, ahora parecían apagados, como si la magia que antes los hacía tan vibrantes se hubiera desvanecido. Cada paso que daba lo alejaba más de su vieja vida y se acercaba así a algo nuevo, algo desconocido. Al principio pensó que podría ir a ver a Eli, su amiga, pero se detuvo en seco antes de llegar a su casa. Algo dentro de él le decía que ya no encajaba en ese mundo, como si fuera una pieza de rompecabezas que de repente se sintiera demasiado grande para el espacio que ocupaba. «¿Qué pasa conmigo?», murmuró para sí mismo,
mirando sus manos. ¿Por qué todo lo que antes me hacía feliz ahora me parece tan... falso? De repente, en medio de sus pensamientos, escuchó un ruido extraño, algo sordo, como un golpeteo suave pero insistente, proveniente de un callejón cercano. Pocoyo, siempre curioso, se acercó. Al principio, pensó que podría ser uno de sus amigos jugando alguna broma, pero lo que vio le heló la sangre. En el callejón estaba su sombra, pero no era como la suya, al menos no como la que recordaba. La figura parecía moverse por sí misma, sin que Pocoyo la controlara. Su sombra estaba distorsionada, más oscura, y parecía más grande. Se alargaba hacia el suelo como si estuviera absorbiendo la luz a su alrededor, absorbiendo la esencia de todo lo que tocaba. «¿Qué eres?», preguntó Pocoyo, temblando un poco. «¿Por qué te ves tan... diferente?». La sombra, con una voz baja y gutural que resonaba como un eco, respondió: «Soy lo que queda cuando la luz se apaga. Soy lo que has estado negando». Pocoyo dio un paso atrás, horrorizado. No sabía qué hacer. La figura se acercó lentamente, y cada paso parecía así hacer que el aire se volviera más denso, más pesado. «Te he estado esperando, Pocoyo, porque tú has olvidado lo que realmente eres. El bueno, el niño feliz, el que siempre da. Pero todo tiene un precio, y ahora ese precio está por ser pagado». La sombra alzó una mano, y Pocoyo sintió como si algo en su interior se rompiera. Su sonrisa se desvaneció por completo, como si la luz de su ser estuviera siendo succionada por la oscuridad. «No, no quiero», gritó Pocoyo, luchando por mantener la calma, pero la sombra ya lo había atrapado. «¿Qué quieres de mí? Quiero que dejes ir lo que fuiste. Quiero que aceptes lo que puedes llegar a ser». La sombra comenzó a arrastrarse hacia Pocoyo, envolviéndolo en una niebla oscura y espesa. La sensación de frío y desesperación lo invadió por completo. Su mundo, antes lleno de alegría, se convertía en un lugar aterrador, donde la oscuridad lo consumía lentamente. Y así, Pocoyo entendió que ya no podía seguir siendo el niño feliz que todos conocían. Algo había despertado en él, algo mucho más siniestro y profundo. Algo que lo estaba arrastrando hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Pocoyo se encontraba rodeado por la niebla espesa que emanaba de su propia sombra, una sombra que ya no parecía reflejarlo. Estaba atrapado entre lo que había sido y lo que estaba a punto de convertirse. El aire estaba pesado, como si la misma tierra que pisaba lo estuviera sujetando, intentando que no se moviera, que no escapara de la oscuridad que lo envolvía. «¿Qué me has hecho?», murmuró Pocoyo, con la voz quebrada, mientras la niebla oscura lo rodeaba cada vez más. Sus pensamientos se volvían confusos, como si algo estuviera distorsionando su mente, como si la esencia de su ser estuviera cambiando de una forma que no podía comprender. La sombra, que ahora se había convertido en una figura completamente negra, sin rostro, respondió con una risa profunda que parecía resonar en todo su cuerpo. «Nada que no desees, Pocoyo. Te has cansado de ser el niño bueno, ¿verdad? Cansado de hacer siempre lo correcto. Yo solo te ofrezco la libertad. Libertad para ser quien realmente eres. No quiero ser eso. Soy Pocoyo, el que juega con sus amigos, el que siempre está feliz», gritó, pero su voz sonaba vacía, como si sus palabras no tuvieran eco en la oscuridad. «Eso fue antes. El niño feliz es solo una máscara que has usado por demasiado tiempo. La verdad es que eres mucho más que eso. Tienes el poder de cambiar las reglas, de controlar todo lo que te rodea. ¿Por qué seguir siendo el que todos esperan que seas cuando puedes ser más grande, más fuerte, más temido?» Pocoyo se tambaleó, sintiendo que sus piernas temblaban. Había algo en las palabras de la sombra que lo atraía, una promesa de poder que nunca había considerado. Durante años había sido el amigo, el que siempre decía que sí,
el que jamás decía no. Pero, ¿qué pasaba si todo eso era solo una cárcel, una prisión de expectativas? Lo que estoy ofreciendo no es solo poder, continuó la sombra, acercándose a Pocoyo lentamente. Es control. Control sobre ti mismo, sobre tus amigos, sobre todo lo que te rodea. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Te quedas siendo el niño bueno que todos esperan o te conviertes en lo que podrías ser? Pocoyo cerró los ojos, luchando por resistir la tentación. En su mente comenzaron a fluir imágenes de su vida, sus momentos de alegría, de amistad, de juegos y risas. Pero, a la par, otras imágenes emergieron. Imágenes de su cansancio, de su frustración, de cómo a veces no quería ser el que siempre hacía lo correcto, el que siempre ponía a los demás antes que a él mismo. De repente, escuchó un susurro, una voz familiar, una que nunca había imaginado que podría sonar tan distante. Era el pato, llamándolo desde fuera de la niebla. «Pocoyo, ¿dónde estás? Te necesitamos». Pero, en lugar de correr hacia la voz de su amigo, Pocoyo sintió como una oleada de ira lo invadía. ¿Por qué siempre lo necesitaban? ¿Por qué nunca podía ser él mismo? ¿Por qué siempre tenía que ser el que hacía las cosas bien? La sombra notó su vacilación y se acercó aún más. Deja ir todo eso. Deja ir la bondad que te ata. Aquí no hay lugar para la compasión, ni para las reglas. Solo existe lo que puedes hacer, lo que puedes tomar. Solo existe tu voluntad. Pocoyo miró al suelo, a su sombra, y sintió una extraña conexión con ella, como si en ese momento fuera una extensión de sí mismo, algo que había estado oculto, esperando a salir. Con un suspiro profundo, tomó una decisión. «Sí», murmuró, «estoy cansado de ser bueno». La sombra sonrió, aunque no tenía rostro, y con un movimiento rápido, sus manos se extendieron hacia Pocoyo, envolviéndolo en una oscuridad densa y absoluta. «Entonces, bienvenido a tu verdadera libertad», dijo la sombra con una voz que ya no sonaba distante, sino como un eco que retumbaba en cada rincón del universo. En ese momento, Pocoyo sintió como todo su ser cambiaba. Su cuerpo se tensó. Sus músculos se hicieron más grandes, más fuertes. Su mente, antes clara y llena de pensamientos amables, se tornó más aguda, más fría. Sintió la necesidad de controlar, de dominar, de no depender de nadie. La luz de la tarde ya no lo afectaba. Todo lo que tocaba se volvía gris, como si el mundo entero comenzara a reflejar la oscuridad que había elegido abrazar. De repente, vio a sus amigos, al pato, a Eli y a los demás, buscando entre la niebla. Sus rostros reflejaban preocupación, pero para Pocoyo ya no importaba. Ya no quería ser el que los salvaba, el que siempre decía sí a todo. Ahora quería algo más. Caminó hacia ellos, pero esta vez no con la alegría que siempre mostraba, sino con una mirada fría, distante, como si el amor que sentía por sus amigos hubiera desaparecido. «¿Qué quieren?», preguntó, su voz ahora grave, vacía de emoción. El pato se detuvo, desconcertado. «Pocoyo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así?» «Me cansé», dijo Pocoyo, sus palabras ahora llenas de una frialdad helada. «Me cansé de ser el que siempre sonríe, el que siempre está dispuesto a hacer el bien. Ya no quiero ser esa versión de mí mismo. Ahora soy quien yo quiero ser». El pato retrocedió, asustado. «Esto no eres tú, Pocoyo. No puedes cambiar de esta manera». Pero Pocoyo solo sonrió. «¿Y quién dice que no puedo?». En ese instante, una sombra oscura se alzó detrás de él, como una extensión de su propia voluntad, una representación del cambio que había elegido. La isla de felicidad y colores brillantes que había conocido comenzaba a desmoronarse. El mundo ya no sería el mismo para él, ni para aquellos que se atrevieran a acercarse demasiado. Pocoyo ya no era el niño bueno. Ahora, él era el que dictaría las reglas. Y esa tarde, el mundo nunca volvería a ser el mismo.
El mundo a su alrededor parecía transformarse con cada paso que Pocoyo daba. La isla de colores brillantes y sonrisas infinitas se desvanecía en una niebla espesa y oscura. Ya no era el mismo Pocoyo que sus amigos conocían. El niño alegre que siempre estaba dispuesto a ayudar, a jugar y a sonreír. Ahora caminaba con pasos firmes, como si el peso de todo su ser hubiera cambiado, como si su destino ya no estuviera en sus manos, sino en las sombras que lo rodeaban. «¿Qué te ha pasado, Pocoyo?», preguntó Ellie, con la voz temblorosa mientras lo observaba desde lejos. Ella y el pato intentaron acercarse, pero algo en su mirada les impedía dar el siguiente paso. Pocoyo los miró con indiferencia, como si no fueran más que una molestia, una parte del pasado que ya no tenía sentido. «Lo que pasó es que me cansé», dijo con una voz profunda, diferente, que no pertenecía al Pocoyo que todos conocían. «Me cansé de ser siempre el bueno, de ser siempre el que hace todo por los demás. Ahora soy libre, ahora soy yo». El pato dio un paso hacia él, preocupado. «Pocoyo, esto no es tú. No sabemos qué te está pasando, pero debemos ayudarte». Pocoyo no contestó. En su mente ya no había lugar para el cariño, ni para las risas compartidas, ni para la amistad que antes había sido su fuerza. La luz que alguna vez había representado su esencia ya no brillaba. En su lugar, un vacío profundo se había apoderado de su ser y la oscuridad lo envolvía. «Déjanos ayudarte», suplicó Ellie, con lágrimas en los ojos. «No tienes que hacer esto». Pocoyo se giró lentamente, y en sus ojos había algo que nunca antes se había visto, la fría indiferencia de quien ya no tiene nada que perder. «No necesito ayuda», respondió, su voz baja pero clara. «No necesito que nadie me diga lo que debo hacer». Y, con esas palabras, la niebla que lo rodeaba comenzó a expandirse, como si él mismo la estuviera controlando. Las sombras crecieron a su alrededor, tomando forma. En pocos segundos, el mundo entero parecía haberse desvanecido en un abismo de oscuridad. El pato y Ellie se quedaron atrás, mirando cómo Pocoyo se alejaba, como una figura solitaria, mientras la isla de colores vibrantes y risas se desmoronaba en el vacío. Las risas de antes ya no existían. Solo quedaba el sonido de la niebla, el eco de un lugar perdido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Ellie, asustada, mirando a su alrededor. La isla ya no era un lugar feliz. Las criaturas que alguna vez jugaban alegremente ahora se movían en silencio, como sombras que seguían a Pocoyo, como si todo lo que había estado mal dentro de él ahora se manifestara en el entorno. El pato miró el vacío que quedaba donde antes estaba su amigo. «Lo que era una vez nuestro hogar, ahora es un lugar desolado. Pocoyo ha cambiado. Y nosotros tenemos que encontrar una manera de traerlo de vuelta». Pero Pocoyo ya no era el niño de antes. Ya no era el amigo que todos querían. Ahora se había convertido en algo más, algo que no podían comprender. Se había adentrado en un mundo donde la luz y la bondad no existían. Solo quedaba la sombra de lo que una vez fue su esencia. Mientras caminaba solo por la isla, Pocoyo comenzó a sentir algo en su interior, algo que no había experimentado antes. La sensación de poder que lo rodeaba, de control absoluto, lo invadió por completo. Podía ver la tristeza en los ojos de Ellie y el pato. Podía sentir cómo se alejaban, pero ya no le importaba. Su propósito había cambiado. La isla, antes alegre y luminosa, comenzó a reflejar su estado interno. Los árboles se torcieron hacia el suelo. Los colores se desvanecieron y las risas se extinguieron. Todo lo que tocaba se transformaba, como si el mismo mundo estuviera reaccionando a su cambio. Pocoyo se detuvo al frente de un abismo, observando la oscuridad que había creado a su alrededor. En ese momento, entendió lo que había hecho.
Había liberado una parte de sí mismo que había estado reprimida durante años, la parte que no podía ser solo el bueno, la parte que necesitaba más. Y así, con una sonrisa oscura en su rostro, susurró: «Ahora soy yo, el verdadero yo». La oscuridad se cerró sobre él, y la isla, una vez llena de risas, desapareció en las sombras, dejando atrás solo el eco de lo que había sido y lo que Pocoyo se había convertido. La isla no volvería a ser la misma. Y mientras tanto, en algún rincón perdido de ese mundo oscuro, Pocoyo observaba, esperando el momento en que pudiera reclamar su reinado sobre todo lo que una vez conoció. Plumeros, hasta aquí hemos llegado con esta historia de Pocoyo, pero ¿qué opinas? ¿De verdad creías que solo había una versión de él? Tal vez el niño alegre que todos conocíamos ya no es tan inocente después de todo. Pero, ¿y si hay algo más que aún no hemos descubierto? Si te ha dejado intranquilo, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos que te harán mirar tus dibujos animados con otros ojos. Dale like si quieres más historias que te hagan pensar, o quizás dudar de lo que conoces. Y claro, comparte este video, porque nunca está de más advertir a alguien antes de que la oscuridad se apodere de su mundo. No olvides dejar tu comentario. ¿Qué opinas de la transformación de Pocoyo? ¿Te atreverías a enfrentar esa versión de él? Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, plumeros, la pluma oculta siempre tiene más misterios que revelar, si te atreves.